Buenas noches, mis hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a poner este tiempo en oración, traerlo delante de nuestro Señor, pedirle su bendición, su dirección a nuestra vida y que su Santo Espíritu nos hable por medio de su palabra. Oremos. Padre, venimos ante ti nuevamente, agradecidos, Señor, por otra oportunidad que tú nos concedes de escuchar tu palabra. Venimos hambrientos, Señor, deseosos de poder escucharte a ti, poder escuchar y aprender de tus principios y verdades, Señor, que tú nos has dejado en tu palabra. Padre, que en esta noche tú seas exaltado, tus pensamientos, Señor, puedan ser proclamados de este púlpito y nuestros corazones, Señor, puedan ser atraídos a ti. Te pedimos, Señor, que seas tú quien vaya delante de nosotros, que tú seas conmigo en la exposición, Señor, en mis pensamientos, pero también al igual sé con mis hermanos, Señor, en sus corazones, y que tu Santo Espíritu lleve, Señor, el mensaje que tú quieres que cada uno de ellos lleve en sus corazones. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad. Gracias te damos por tu palabra y te la pedimos gracias a los méritos de Cristo en la cruz. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Recuerdo bien en mis tiempos en el colegio, lo cual tendemos a recordar con cierto cariño. Y recordando en estos días, meditando sobre este tema, me vino a la mente una materia que estudiábamos allá en el colegio, de la cual yo no era muy enloquecido, por así decirlo, y no era muy sobresaliente en esa materia, por así decirlo. Y esa era la clase de educación artística. Se dice que hay muchas personas que nacen con una vena artística y yo creo que yo no soy una de esas personas. Recuerdo cómo me torturaban con algunos términos como renacimiento, o impresionismo, o barroco, o gótico. Hoy en día solamente son palabras para mí, de las cuales yo no puedo asociar ni cuáles eran sus propulsores, ni cuáles eran sus obras significativas, ni en qué consistían una de la otra. Simplemente en ese ámbito no soy muy, admito ser un ignorante. Pero hay una persona que no sé, por obra y gracia del Señor, siempre ha estado fresco en mi mente, el cual sus obras resaltan y me llaman la atención constantemente. Y esa persona es el artista que todos conocemos como Vicente Van Gogh, aquel famoso pintor cuya vida se cataloga como una vida trágica. Sin embargo, sus obras son de gran importancia y de gran valor en el mundo artístico. Y traigo a este artista a colación porque el estilo de Vicente siempre fue único. La forma como él pintaba, la forma como él usaba los lienzos, la forma como él resaltaba los colores, posiblemente Diamari puede abundar mucho más sobre eso que yo. Pero lo que más me llama la atención es el hecho de que al ver y presenciar una obra de Vicente Van Gogh, automáticamente sé que de él, aunque yo nunca la haya visto, aunque no conozca, aunque no vea su nombre o su firma marcada en el cuadro o en la obra, simplemente por reconocer sus rasgos, simplemente por reconocer su estilo, simplemente por reconocer su firma en la obra, automáticamente podemos asociarlo con él fácilmente. Y esto no es único de Vicente Van Gogh. Podemos ver que muchas personas las cuales se dedican al trabajo de crear cosas, dígase los arquitectos o pueden ser cualquier persona en el ámbito de la música o de artes plásticas, etcétera, siempre se caracterizan por tener un estilo favorito, por tener unas características preferenciales, las cuales marcan en sus obras para que automáticamente una persona lo vea, pueda reconocer que esa obra pertenece a tal o aquel autor. De igual forma podemos ver también que Dios plasma sus rasgos, su firma en todo lo que Él hace. Toda su creación, todas sus obras refleja el carácter de Dios. La Biblia nos dice en Salmos 19:1 que los cielos cuentan su gloria. También nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios en Génesis capítulo 1. También nos dice en Juan 3:16 que la obra de Cristo en la cruz apunta directamente al amor que tiene Dios por los hombres. O sea que Dios ha marcado y Dios ha plasmado su firma en todas sus obras y en específico
en su palabra y la revelación que Él ha dado a los hombres y a la iglesia. Su palabra no solamente tiene su firma, no solamente tiene sus rasgos, características como Dios, desde Dios como tal, pero también incluso tiene su propio puño y letra, por así decirlo. Todas las escrituras son inspiradas por Dios y todas las escrituras apuntan a Dios y resaltan los caracteres y los rasgos de Dios. Y esta noche yo quisiera dirigir nuestra atención a una porción específica de la palabra de Dios, la cual se denomina la ley de Dios. La ley de Dios no solamente apunta a Dios, sino que también nos compromete a actuar en base a ella. A diferencia de las obras de Van Gogh, la cual nosotros podemos mirar y presenciar y admirar, las obras que Dios hace y específicamente su palabra, no es una obra que solamente podamos apreciar y admirar, sino que también que es una obra que nos compromete a actuar en base de ella. Es una obra que no solamente estimula nuestra imaginación y nuestro gusto, pero también transforma nuestro ser y nos hace a la imagen de su autor. Y para ello les voy a invitar que me acompañen a Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo capítulo 5, versículo 17. Vamos a estar estudiando en esos 4 versículos los rasgos o 4 rasgos que apuntan a Dios. 4 rasgos en la ley de Dios que apunta a Dios. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 17 y vamos a leer hasta el versículo 20. Capítulo 5 de Mateo. Dice así la palabra de Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Que Dios bendiga su santa palabra. Como habíamos dicho, vamos a ver 4 rasgos de la ley que apuntan a Dios. Pero esta noche solamente vamos a ver el primer rasgo que se encuentra en el versículo 17. Y ese es que la ley de Dios apunta a lo que es la autoridad de Dios. Vamos a estudiar acerca de la autoridad de la ley. Y es interesante cómo inicia esta sección o este versículo en el versículo 17. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Ustedes podrán comprender y recordarán que este pasaje se encuentra dentro del Sermón del Monte que hemos estado enseñando. Y si algo nos hemos dado cuenta es que hasta ahora todas las enseñanzas que nos ha dado el Señor Jesucristo en el capítulo 5 han sido reformadoras, en el sentido de que ha sido completamente diferente a lo que se había enseñado hasta este entonces. Era completamente diferente al sistema religioso que los escribas y fariseos habían establecido en este tiempo y en ese lugar. Y más aún nosotros notamos de que Jesús hablaba no como quien era respaldado por alguna escuela o grupo de fariseos, como lo dice al final del capítulo 7, versículos 28 y 29, que señala que ellos estaban asombrados porque hablaba y enseñaba como quien tiene autoridad. O sea que hasta este momento todo lo que hemos estudiado en este Sermón del Monte puede producir, o mejor dicho, produjo en la mente de su audiencia una pregunta que iba a ser fundamental en todo lo que concierne al Sermón del Monte. Y nuestro Señor anticipa esta pregunta. ¿Y cuál es esta pregunta? ¿Cuál es tu posición con respecto a la ley? ¿Cuál es la posición de Cristo con respecto a la ley? ¿Acaso ha venido este Cristo, acaso ha venido este Jesús a exaltar todo lo que nosotros conocemos y hacemos con respecto a la ley y los profetas? ¿O acaso ha venido este hombre a destruir todo lo que conocemos y hacemos con respecto a la ley
y los profetas. ¿Ha venido a abrogar o a desechar o a anular la ley de Dios y nuestra religión? Y Jesús anticipa la pregunta de sus lectores cuando plantea estos versículos. Y estos versículos nos dan una respuesta para ambas audiencias, y me voy a explicar a qué refiero. Número uno, hay aquellos que podían temer de que no fuera a cumplir el plan de Dios y la palabra del Señor. A lo que el Señor Jesús le está diciendo: no teman que he venido a socavar los cimientos de las Sagradas Escrituras y la palabra de Dios. Pero aquella persona que pudieron haberte visto esta oportunidad como una oportunidad de desechar todo lo que Dios ha dicho hasta este momento y crear una nueva religión, posiblemente una religión más fácil y más liberal, vamos a estudiar y darnos cuenta que el Señor le dice: no esperen que he venido a minimizar nuestro compromiso con la palabra de Dios. Ciertamente esos versículos que vamos a leer son versículos de suma importancia. La respuesta de Jesús simple y llanamente es la siguiente: yo les voy a enseñar el uso correcto de la ley de Dios. No he venido a abrogar, sino a enseñar el uso correcto de la ley de Dios. Y estos versículos introducen o sirven de introducción a una porción en el Sermón del Monte, el cual hemos denominado el ciudadano del reino y su ley. Y esta sección se caracteriza porque en los versículos que siguen hasta el final del capítulo 5 verán una frase que se repite una y otra vez, y es: oíste que fue dicho, oíste que fue dicho. Y Jesús aplica ese principio para hablar acerca de la ira o del adulterio, del divorcio, de los juramentos, etcétera, etcétera. Pero esos 4 versículos que vamos a estudiar, estos versículos sirven de simiente, sirven de fundamento para poder entender no solamente esta porción de lo que es el Sermón del Monte, sino también el resto de la exposición de nuestro Señor Jesucristo. Así que, sin más preámbulo, vamos a estudiar lo que dice el Señor Jesucristo con respecto de la autoridad de la ley de Dios. Dice el versículo 17 nuevamente: no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y es importante que antes de entrar en materia, definamos los términos que aparecen aquí marcados. ¿Qué significa abrogar? Algunos sinónimos que podemos encontrar de esta palabra son destruir o abolir o anular la palabra de la ley, los profetas. En el griego, esta palabra aparece de un modo intensificado, lo cual se puede traducir de la siguiente forma: yo no he venido a abrogar o a destruir totalmente o derrumbar completamente. Y esa es la misma palabra que utiliza nuestro Señor Jesucristo más adelante en Mateo capítulo 24, versículo 2, cuando Él habla diciendo de la futura destrucción del templo, diciendo que no habrá y no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esa palabra derribada es la misma palabra que utiliza nuestro Señor cuando dice: yo no he venido a derribar la ley, yo no he venido a abrogar la ley. Pero también hay otro término que dice aquí: ley, la ley y los profetas. ¿Y a qué se refiere cuando dice la ley y los profetas? Esta frase se usa muy a menudo en las Escrituras para hacer referencia al canon de la Biblia hebrea. En otras palabras, la revelación de la palabra de Dios que ha sido dada hasta este momento. Es simple y llanamente el Antiguo Testamento, una referencia a los libros de Génesis hasta Malaquías, los cuales constituían la Biblia y las Escrituras, y como dice nuestro Señor Jesucristo, la ley y los profetas. Como habíamos dicho, es un término que se utiliza en varias ocasiones antes de la revelación de los escritos neotestamentales o del Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el mensaje que el Señor Jesucristo está comunicando aquí? ¿Cuál es la idea principal? No piensen que he venido a discontinuar la ley y los profetas. No piense que mi intención es reemplazar o modificar o sustituir o declarar como obsoleto la ley y los profetas, sino que he venido para cumplirla.
La ley y los profetas no son defectuosos. La ley y los profetas no necesitan ser modificados. La ley y los profetas son perfectos y solo necesita ser cumplido. Y vamos a explicar esta noche qué significa estos términos y qué significa estas verdades. Este versículo nos plantea una interrogante fundamental para cada uno de nosotros. Y esto es algo que es importante que veamos de primera mano en este estudio. ¿Acaso el Nuevo Testamento no sustituye el Viejo Testamento? ¿Acaso no fue el propósito de Cristo anular el viejo pacto estableciendo un nuevo pacto? ¿No fue el Antiguo Testamento dirigido exclusivamente a la nación de Israel y el Nuevo Testamento dirigido exclusivamente a la iglesia? ¿Acaso nosotros no estamos exentos o libres de las leyes del Antiguo Testamento? La respuesta a esa pregunta es sí y no. Sí y no. Y durante este estudio de estos 4 versículos, Dios mediante vamos a responder y a descubrir por qué sí y por qué no. Hay una tendencia que se ha manifestado en la historia de la iglesia en varias formas, pero la idea principal es esta. Tiene por nombre el antinomianismo, una palabra bien difícil, pero hoy es domingo, o sea que vale la pena mencionarla. El antinomianismo, ¿qué es? Es una palabra compuesta de 2 palabras en griega. Anti, el cual nosotros sabemos que significa en contra, y nomo, que es la palabra griega para ley. En otras palabras, es un movimiento que se opone a la ley. Y esta palabra fue cuñada por primera vez por Martín Lutero cuando él escribió una respuesta, una obra contra su amigo Juan Agrícola. Agrícola predicaba lo siguiente, y él decía que el creyente, por cuanto ha sido justificado por fe, está completamente libre de cualquier compromiso moral con la ley de Dios. En otras palabras, la ley de Dios nos lleva a la cruz, y una vez que somos nacidos de nuevo, la ley de Dios se vuelve irrelevante en nuestra vida por cuanto estamos bajo la gracia. Y lo que predica esta doctrina, o lo que predican las personas que creen en esto, es que todo lo que se encuentra de Génesis a Malaquías es simplemente irrelevante para nosotros. Es simplemente irrelevante para la iglesia hoy en día. Esta doctrina se puede presentar en diferentes formas hoy en día. Número 1, se puede presentar como una vida que no tiene cuidado y no tiene precaución del pecado. Se puede manifestar como una vida que desecha los estándares de Dios, que consentimos el pecado en nuestra vida y que vivimos una vida de libertinaje y permiso, porque a final de cuentas la gracia de Dios abundará más y aún más que nuestra falta. Pero también es otra forma que se manifiesta, como habíamos dicho, que mira el Antiguo Testamento como obsoleto o defectuoso, que solamente es importante estudiar aquello que se compete entre Mateo y Apocalipsis, y que el Antiguo Testamento tiene relevancia histórica para nosotros, pero no tiene ninguna relevancia para el proceso de santificación o para hacernos a la imagen de Cristo y a la imagen del Padre. La respuesta de Jesús en el versículo 17 derrumba por completo todos estos argumentos. Cuando Jesús dice, no he venido a desechar, no he venido a desautorizar, no he venido a relevar la ley y los profetas, sino que he venido a cumplirla. Jesús nos da 2 razones por las cuales la ley y los profetas no pueden y no deben ser abrogados. Y la razón primera que nosotros vemos en este versículo es que no puede ser abrogado por el simple hecho de que esta ley y estos profetas originan y proceden de Dios. De Dios. Origina y procede de Dios. A diferencia de la cultura religiosa que predominaba en este entonces.
Como habíamos dicho, en este tiempo y gran parte del Sermón del Monte es un ataque al sistema religioso de los fariseos que habían implementado en esta época, que habían implementado en el pueblo de Israel. Y cuando el Señor Jesucristo viene y anuncia que no ha venido a abrogar la ley y los profetas, es interesante que Él solamente se enfoca en aquello que procede de Dios y no aquel sistema religioso que procede de los hombres. Jesús está excluyendo aquí las leyes y las normas de los fariseos, al mismo tiempo que Él dice estas palabras. ¿Y cuál es este sistema de los fariseos? ¿Cuál es esta religión el cual el Señor excluye y el cual también es un ataque a este sistema? Nosotros sabemos que la religión judía valoraba varios escritos y tenía una serie de dogmas y reglas extraídas del Antiguo Testamento. Y se pueden resumir en 3 grupos principales. El primer grupo se habla de lo que son los 10 mandamientos. Y esto es los 10 mandamientos que dio nuestro Señor a Moisés en las tabletas, que conforman la base y conforman el fundamento de todo lo que vienen a ser la ley de Dios y la ley mosaica. Pero también vemos lo que ellos denominan el Midrash o los mandamientos, que es una recopilación de todos los mandamientos que Dios da en el Pentateuco. Un total de 613 mandamientos extraídos de los primeros 5 libros de la Biblia, los cuales los judíos dividen en 2 categorías. Aquellos que son los mandamientos positivos, aquellos que el Señor dice hagan y hagan, y aquellos que son negativos, los cuales el Señor dice no hagan y no practiquen. Pero después viene, como si no era suficiente, 613 mandamientos y ellos le agregan lo que se llama la ley oral o la tradición. Y esto es sumamente interesante cómo ellos llegaron a este punto. Estas leyes fueron creadas por los escribas y los rabí, los maestros de la ley, con el propósito de asegurarse de que cada uno de ellos pueda cumplir la ley mosaica y los mandamientos que ellos denominaban el Midrash. En otra palabra, era como una capa de protección para ellos asegurarse que no hubiera forma de que ellos quebrantaran los mandamientos de Dios. Y un ejemplo de esto es el sábado o el día de reposo. En Deuteronomio capítulo 5, versículo de 12 al 14, el Señor les manda al pueblo de Israel que debían de santificar el día de reposo y apartarlo durante los días de la semana. Y le dice específicamente en el versículo 14, mas en el séptimo día de reposo, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios y ninguna obra harás. Pues los escribas y los rabís se preguntaban, ¿qué quiere decir el Señor cuando habla de obra? ¿Qué caería sobre esta categoría de obra y qué no? Y para asegurarse entonces ellos hicieron 39 categorías para encasillar todo lo que implica trabajar o obrar en el día de reposo. Y llegaron a establecer leyes como cuántos pasos tienes que dar antes de que eso se convierta en un trabajo. O cuánto peso puedes cargar antes de que eso se denomine como un trabajo. O cuántas palabras puedes escribir en una carta antes de que se considere trabajar en el día de reposo. Si alguno de ustedes visita Israel hoy en día, yo no he tenido la oportunidad, pero algunos que han visitado testifican de esto. Los ascensores el sábado funcionan automáticamente. Se abren y cierran en cada uno de los pisos. ¿Por qué? Porque ellos no quieren presionar el botón para decir a cuál piso van, porque eso pudiera contar como trabajo en el día de reposo. Y aquí vemos cómo esta religión, este grupo de personas había diseñado toda esta burbuja, toda esta capa de leyes y tradiciones con el propósito de cuidarse, de cumplir la ley de Jehová. Pero aún así, el error más grande de estos escribas y fariseos era el hecho de que ellos también habían elevado estos mandamientos a la altura de aquellos que fueron dados por Dios. No solamente ellos compusieron esos mandamientos, sino que reclamaban que estos mandamientos que habían sido creados por ellos tenían el mismo peso y la misma importancia que los mandamientos que fue dado por Dios por medio de Moisés.
Dice el Señor Jesucristo en Lucas 11:46, hablando de los fariseos, le dice: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Sin embargo, este no es el caso de la ley y los profetas. La ley y los profetas que nosotros vemos aquí, que menciona nuestro Señor Jesucristo, apuntan directa y exclusivamente a Dios. ¿De quién es la ley y los profetas? De Dios. ¿De quién hablan los profetas? De Dios. Y es aquí la primera razón que nosotros vemos que se origina de parte de Dios, y por esa razón no debe ser abrogada, porque la ley es la palabra de Dios y todo lo que procede de Dios es perfecto. Salmos 19, versículo 7 dice lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 18:30 nos dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada, eso quiere decir pura, sin mancha, sin error, es la palabra de Jehová. Y Romanos capítulo 7, versículo 12, aquel tesis que Pablo escribió a los romanos, demostrando la justificación por la fe y no por la ley. Sin embargo, dice en el versículo 12, que así que la ley es santa y los mandamientos son santos, justos y buenos. O sea que sin lugar a duda podemos decidir que la ley de Dios, los profetas y la ley no son defectuosos, no son irrelevantes, no son incompletos, en el sentido de que proceden de Dios y son perfectos. Pero sí cumplen un propósito específico, distinto a la palabra de los hombres y de los fariseos, las cuales eran falibles, las cuales eran limitadas, eran corrompidas y mentirosas. Por cuanto la palabra de Dios es perfecta, no puede y no debe ser desechada, no debe ser abrogada. Todo lo contrario, debe ser cuidadosamente examinada, debe ser cuidadosamente escudriñada, de manera que aún por ignorancia no estemos fallándole a nuestro Dios. La ley y los profetas no pueden ser abolidos, porque fue dada por Dios para cumplir su propósito, y así permanecerá hasta que se cumpla su propósito. Y esto lo vemos en el versículo 18, cuando dice que ni una tilde ni una jota pasará hasta que todo haya sido cumplido. ¿Y cuál es la advertencia, hermanos, que nosotros vemos en este versículo? Hermanos, debemos tener mucho cuidado en elevar a la palabra de los hombres a igual o superior que la palabra de Dios. Uno de los errores fundamentales del movimiento carismático es precisamente que ellos elevan la palabra de los hombres, es decir, la revelación privada de ellos, a la altura de las profecías y de la palabra escrita de Dios. Que ellos elevan las palabras que ellos dicen haber recibido por encima de lo que ya tenemos escrito en su palabra y en su revelación. La palabra de Dios acerca de los hombres, la palabra de los hombres acerca al hombre, la palabra de Dios acerca al hombre a Dios. Sin embargo, la palabra de los hombres simplemente acerca a los hombres y por consecuencia lo aleja de Dios. Pero hay otra precaución o hay otra advertencia que debemos tomar en cuenta en este versículo, y es que al igual que hablamos del movimiento carismático, también tenemos que hablar del movimiento reformado. Uno de los peligros latentes del movimiento de la reforma es precisamente sustituir la palabra de Dios por la opinión de un hombre sobre la palabra de Dios. Es muy fácil pasar mucho tiempo estudiando a personas como Calvino o Lutero o Spurgeon o Piper o MacArthur y poco tiempo estudiando las Escrituras. Es muy fácil acudir primero a estos hombres antes que acudir a la palabra de Dios cuando tenemos preguntas e interrogantes sobre la vida cristiana. Es muy fácil elevar la opinión de estos hombres al punto que podamos convertirlo en leyes y normas de nuestra vida, como hacían los judíos y los escribas y los fariseos
con la ley de los hombres. Hermanos, la palabra de Dios no debe ser abrogada porque procede de Dios. Es la palabra de Dios y como procede de Dios es perfecta y no necesita ser abolida, más bien necesita ser cumplida. Pero hay una segunda razón que vemos aquí y esa es que no solamente debe ser cumplida porque procede de parte de Dios, sino también porque tiene autoridad dada por Dios. Y nosotros vemos esto claramente en el versículo 17 cuando el Señor dice: no he venido para abrogar, sino para cumplir. En otras palabras, para someterme a lo que la palabra de Dios, las leyes y los profetas ya han dicho y ya han establecido. Cristo se sometió, se humilló, se sometió a los parámetros de la ley y los profetas. Es interesante que cuando Jesús fue tentado, Él en cada una de sus tentaciones refutó o respondió al enemigo diciendo: escrito está. Y aunque es cierto que eso nos enseña que la palabra de Dios es eficaz para contrarrestar y sobrellevar las tentaciones, también nos explica y nos enseña que el mismo Jesús estaba sometido a la autoridad de las Escrituras. En otra palabra, escrito está. Y yo no puedo ir en contra de ello, yo no puedo desecharlo y no puedo omitirlo en mi propia vida, porque escrito está. Jesús no vino a revolucionar las Escrituras. Muchas veces pensamos en Jesús como un revolucionario, y en cierta forma lo fue, y en cierta forma no lo fue. Jesús no fue un revolucionario de las leyes y los profetas. De hecho, todo su ministerio operó bajo el parámetro de la ley y los profetas. Nada que él hizo fue en contra de lo que Dios había establecido en su ley. Él nunca quebrantó una de las leyes. Todo lo contrario, expuso la forma correcta en la cual debe aplicarse la ley de Dios y los profetas. Pero Jesús sí fue un revolucionario de la religión legalista que habían creado los escribas y los fariseos. Lo que los fariseos quitaron con relación a la ley, Jesús volvió a colocar. Lo que ellos habían minimizado, Jesús volvió a exaltar. Y evidencia de esto tenemos el resto del capítulo 5. Cada vez que dice, ustedes han escuchado que fue dicho que no cometerás adulterio, mas os digo que si en tu corazón deseas a una mujer, ya has cometido adulterio. Lo que está haciendo Jesús es explicando y afirmando el correcto significado y la correcta aplicación de la ley, la cual los fariseos y escribas habían minimizado, convirtiéndola simple y llanamente en una religión de apariencia externa. Jesús no está creando aquí un nuevo sistema de mandamiento, sino que está regresando al correcto significado de la ley, aquello que los escribas y fariseos habían fallado en hacer. Jesús no abrogó la ley y los profetas simplemente porque no era su misión. No vino aquí sino a someterse a la ley y los profetas, a cumplirla y mediante esto convertirse en un sacrificio perfecto, el cual cada uno de nosotros necesitábamos. Él vino, como dice aquí, a cumplirla. No vino a abrogarla. Hermanos, pensando sobre esto, me hago la pregunta, y esto es algo que todos nosotros podemos relacionarnos. Todos sabemos y somos testigos de que en nuestro país existe una constitución. Gracias, hermano. Y esa constitución, lo cual se denomina la ley, ha sido modificada una y otra vez. ¿Por qué nuestra constitución ha sido modificada tantas veces? La respuesta es sencilla. Porque nuestra constitución no tiene autoridad por encima de nuestro gobierno. Y eso no lo quiero decir en tono político, pero quiero resaltar porque fue lo opuesto que hizo Jesús. Jesús sí se sometió a la ley y sí se sometió a los profetas. ¿Por qué? Porque Él no podía abrogarla, sino cumplirla. Él no vino a cambiarla, no vino a anularla, sino que vino a cumplirla.
Hermanos, cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos entonces, si Cristo, siendo Dios, siendo la misma palabra de Dios encarnada, reconoció en total sumisión la autoridad de las Escrituras, ¿se puede esperar algo diferente de nosotros? Si Jesús no operó su vida fuera de los parámetros de la palabra de Dios, ¿por qué nosotros sí? Si reconocemos la autoridad de las Escrituras sobre nuestra vida, solo cuando nos conviene y omitimos la autoridad de la palabra de Dios solamente cuando no es nuestra conveniencia, entonces la palabra de Dios no es ninguna autoridad sobre nuestra vida al final de cuentas. No podemos decir cuándo es aplicable y cuándo no. No podemos decir ahora tiene autoridad y ahora no la tiene en nuestra vida. Muchas veces nosotros criticamos a nuestro gobierno por manipular nuestras leyes y constituciones según su conveniencia, como habíamos dicho hace un minuto. Pero si somos honestos con cada uno de nosotros, ¿no hacemos nosotros lo mismo con la palabra de Dios? Lo cual es aún mucho peor. La cual muchas veces manipulamos y alteramos según nuestra conveniencia. La palabra de Dios es la autoridad final de los creyentes de su iglesia. Martín Lutero, cuando fue interrogado en la dieta de Worms con respecto a sus enseñanzas y sus escritos, fue presionado por la iglesia católica para retractarse y abandonar lo que él había predicado y pronunciado. A lo que Martín Lutero respondió de la siguiente forma: al menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras, o por razón clara, pues no confío en el Papa o en el Concilio, ya que en bien conocido que se han equivocado y se han contradicho a sí mismos con frecuencia, las Escrituras que he citado me obligan a mantenerme firme en esta posición, pues mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no voy a retractarme de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacerlo de ninguna otra manera. Aquí permanezco, que Dios me ayude. Y esta palabra que decía Lutero hace eco precisamente a eso que vemos aquí, que Cristo no vino a abrogarla, sino a cumplirla. En la vida del cristiano todo comienza y todo termina con la palabra de Dios. Mis palabras que puedan ser pronunciadas esta noche, las palabras de cada persona que se pare en este púlpito y que predique la palabra de Dios, deben ser aprobadas o deben ser desechadas según la autoridad de las Escrituras y no según nuestro parecer o nuestra preferencia. Al igual que Jesús, las Escrituras en nuestra vida no pueden ser abrogadas, solo pueden ser cumplidas. Y aquí viene entonces la segunda parte, que dice, yo no he venido a abrogar la ley ni a los profetas, sino que dice, yo he venido a cumplirla. Jesús ciertamente cumplió la ley y los profetas. Él hizo lo que ningún fariseo, lo que ningún escriba y lo que ningún hombre pudo hacer, cumplir la palabra de Dios en su totalidad. La palabra cumplir en griego, esa palabra habla de llenar y de completar, de llenar a totalidad, de satisfacer enteramente lo que la ley demandaba. Jesús ha sido el único hombre que ha cumplido con las leyes y los profetas, porque ha sido el único hombre que ha cumplido las leyes y los profetas en toda su totalidad. No en parcialidad, no en mayoría, en completa totalidad. ¿Y cómo lo cumplió? Sencillo. Toda profecía fue cumplida en Él. Todas las profecías que hablaban del Mesías en Él fueron cumplidas. Y aún están por cumplirse las que están habladas acerca de su segunda venida. Todo tipo y toda sombra del Antiguo Testamento también fue cumplido en el Señor. Toda oficina de rey, profeta y sacerdote, toda ceremonia, toda fiesta, toda alusión, todo tipo, toda sombra fue cumplido en Cristo Jesús.
Y por cuestiones de tiempo no tenemos la oportunidad de indagar en cada una de estas. Pero es impresionante ver cómo el Antiguo Testamento clama y proclama la persona del Mesías, la persona de Jesucristo. Miles y miles de años de Jesucristo ser encarnado y venir a nuestra tierra. Cada uno de estas componentes es como una copa que el Antiguo Testamento puso y que Jesucristo llenó cada una de esas copas a su totalidad. Cada requisito, cada tipo, cada sombra, cada ceremonia, todo fue puesto delante de Cristo y todo Él lo llenó y lo completó a su totalidad. Pero también sabemos que Él vivió una vida perfecta. Viviendo una vida santa y perfecta, Señor verdaderamente cumplió con la ley y los profetas, no quebrantando ninguna de las leyes y los mandamientos de la Escritura. Todo lo contrario, observando diligentemente todas y cada una de las leyes, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Ninguna de los mandamientos, ni una tilde, ni una jota de la palabra fue quebrantada en nuestro Señor Jesucristo. Jesús hizo lo que verdaderamente los fariseos y los escribas querían hacer, pero fallaron rotundamente, que es cumplir, completar, llenar las Escrituras. Jesús no abolió la ley y los profetas, sino que todo lo contrario, exaltó, engrandeció, honró las Escrituras, las leyes y los profetas con su mensaje y con su testimonio. Jesús cumplió la ley en su totalidad para que nosotros también en Cristo, estando en Él, podamos cumplirla. Para que seamos revestidos de su justicia y podamos pararnos delante del Padre. Como aquel persona que está en desnudez espiritual y que es cubierto con la ropa de la justicia de Cristo, para que pueda pararse delante del Padre sin vergüenza. Cristo verdaderamente cumplió con la ley y los profetas para que nosotros podamos también cumplirla en Él. Y lamento que no tengo el tiempo para abundar en esto, pero en los próximos versículos nuestro Señor nos enseña aún más cómo se conforma y cómo se une esto de completarse y de cumplir las Escrituras, pero al mismo tiempo el hecho de que nosotros tenemos un compromiso con la palabra de Dios, tenemos un compromiso con el carácter de Dios. Y Dios mediante, y si Él lo permite, vamos a estudiar esto en los próximos versículos. Así que oramos y con eso finalizamos la exposición. Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual es perfecta, Señor. La cual, Señor, no necesita ser modificada, no necesita ser reemplazada, no necesita ser alterada o acomodada, Señor, a nuestros gustos. Padre, lo único que tu palabra necesita es ser cumplida. Te damos gracias, Señor, porque fue cumplida en Cristo. Y Él, Señor, hizo lo que ninguno de nosotros podíamos hacer. Sin embargo, Señor, también nos dejó ejemplo de cómo nosotros debemos someternos en obediencia a tu palabra. Y cómo nosotros no podemos darnos la libertad de desechar toda tu Escritura, ya que toda es inspirada por ti y útil para que podamos crecer, Señor, a medida de tu Hijo. Padre, ayúdanos a poder practicar y aplicar estos principios en nuestra vida y que podamos también, Señor, verdaderamente cumplir en Cristo todas las leyes y los profetas. Te damos la gracia infinita, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.